Familia bonita, banda, bandita, aquí estamos nuevamente, otra vez en otro episodio, afortunadamente. Y bueno, pues nada más queda que saludarlos a todos ustedes, invitarlos también a que pues vean los episodios que tenemos por ahí. Pues es un gusto que estemos aquí y como ya lo saben, les saluda Juancho Panteras. Mi hermano, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Buenas tardes, buenos días, buenas noches si nos están viendo y escuchando. Ya saben, bandita, muchísimas gracias a todos por seguirnos, por vernos. Ya saben, suscríbanse, síganos a través de nuestras redes sociales, Instagram, TikTok, también Facebook y obviamente por aquí dejen su comentario, dejen su like, porque pues nos ayuda muchísimo eso para seguir con estas entrevistas, pues que nos dejan todas esas vivencias y experiencias, amigo, ¿no? Sí, totalmente. Y hoy es otro de los temas que realmente sí vale la pena Sí, total. que toquemos porque es muy interesante, sobre todo porque se habla de las vivencias en un internado, mi hermano. Sí, ¿no? O sea, Toda es esa- algo que marca, ¿no? Sí, sí, exactamente. Y aparte con el invitadazo que tenemos para que nos hable un poquito de esa niñez y lo que vivió y toda la experiencia que tuvo ahí dentro, ¿no? Exactamente. Pues hoy damos la bienvenida, profe, si gusta presentarse y decirnos su nombre completo y todo para que demos iniciada esta fabulosa entrevista. Muy bien, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Mi nombre es Carlos Ocia Moreno, soy licenciado en Educación Deportiva y actualmente pues me dedico a dar clases de taekwondo y también clases de deportes. Wow. Pues por así de la edad temprana que son preescolares hasta preparatoria. Ah, increíble. Ya, porque si no le gusta algo, nos da un caratazo. Ahorita vamos a andar con las preguntas un poco suave, con cuidado, ¿no? sí, porque sí, ya vi que sí llega su mano y sí me da un caratazo ahí. Sí, me deja noqueado. sí. Profe, el tema de vivir en un internado. Antes de pasar a la pregunta, la verdad es que me parece algo muy interesante, sobre todo porque me acuerdo cada vez que nombro esa frase del tema de internado o esa palabra, me acuerdo que mi mamá nos amenazaba con eso, ¿no? Los voy a llevar a un internado, ¿no? Eso o a la marina, ¿no? Ándale, Sí, exactamente, sí. ¿no? Pero la verdad es otra, totalmente, y hoy queremos explorar esa experiencia que usted tuvo. Y pues la primera pregunta que quisiera hacerle es, antes de permanecer o de entrar al internado, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que estaba sucediendo en casa? ¿Y por qué tomar esa decisión? ¿No? Entonces, si nos puede contar un poquito de todo eso. Ok, fíjate que ahorita eso de las amenazas de las mamás, de que sí te voy a meter en un internado, también yo lo escuché, Claro. pero pues, realmente ese tipo de internados es como para estudiar. Y obviamente, al final de cuentas, es un internado porque pues no ves a tus papás, a tus familiares en un tiempo determinado, porque en ese internado, pues te meten al internado y son 6 meses. Lo que estudias ahí, los papás pueden ir a verte, solamente 5 horas nos daban para convivir con ellos, platicar en ciertas fechas. Y los que son vacaciones de verano y vacaciones de diciembre, es como cuando pudiéramos venir de vacaciones. En verano nos daban 20 días, en diciembre nos daban, pues todo dependiendo de donde fuéramos. Nosotros, obviamente, el internado está en Guadalajara y para acá, para Veracruz, era pues 2 días perdidos, vamos a suponer. Nos daban 15, solo teníamos 12 días para convivir aquí en diciembre. Entonces prácticamente era muy poquito tiempo. Se acababan las vacaciones y otra vez de regreso. Nos teníamos que esperar otra vez, como quien dice, las vacaciones de verano o en diciembre para poder regresar otra vez. Pues mucha gente piensa, es que el internado es para chamacos maleducados, rebeldes, que no quieren estudiar, que esto, que el otro. Y pues realmente, en mi caso, no, pues no es así. Pues realmente el entrar al internado, porque yo tuve un hermano, o tengo un hermano que él ahorita está en Estados Unidos, se llama Bernardo. Él estudió también en un internado, pero en Chalco, en México. Y ya después, ahí ese lugar era mixto. Mixto entre comillas, porque pues el internado siempre tuvo una división, una malla enorme, una malla que dividía las niñas y los niños. Solamente se podían ver, pero nunca se podían mezclar, no se podían platicar nada, porque en Chalco sí hay mucha vigilancia. Hay ahora sí que policías, hay gente de vigilancia y todo eso, y que están todo el tiempo pendientes de los niños y las niñas. Actualmente ya Chalco es para puras niñas y Guadalajara es para puros niños. Entonces, yo entré en ese internado el 15 de noviembre de 1998,
Pero pues la idea es que yo hice el examen cuando las religiosas vinieron para acá e irme a Chalco porque todavía no existía Guadalajara. Y entonces hubo un problemita ahí en Chalco, Villa de los Niños de Chalco, y pues se tomó la decisión de abrir Guadalajara solamente para niños y Chalco se quedaba para niñas. Hubo una huelga ahí donde se mezclaron los niños, hizo un revuelo ahí. Ajá, ajá. Entonces, pues las religiosas tomaron la decisión que mucha gente pensaba, no, pues no los van a correr, toda una generación, ¿cómo los van a correr, no? Ajá, sí. Pues las religiosas son muy firmes, muy estrictas, dijeron, toda esa generación expulsada. Entonces Wow. todos se fueron, todos los corrieron, dijéramos, esa generación cuando hubo esa huelga de maestros y los chicos participaron, porque tumbaron la malla y se empezaron a mezclar y pues decidieron, ¿saben qué? Chalco, Villa de las Niñas y Villa de los Niños, Guadalajara. Entonces yo tenía que haber entrado en agosto, como comúnmente entran todas las escuelas, pero como era un proyecto que apenas iniciaba, no era algo que iba a arrancar ya, pues decidieron abrir como que rápido, pero no entramos en agosto, entramos el 15 de noviembre, cuando el ciclo ya había empezado. Y entonces yo entré en esa fecha y pues fue algo así como que muy fuerte, entre comillas, como que el internado sí lo sentimos, porque diciembre no nos dieron vacaciones. Y entonces en mi vida, pues yo creo que yo tenía 15 años en ese entonces, nunca había estado lejos de mi familia y más en diciembre, ¿no? Claro. Y pues sin venir, entonces fue diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, fueron 7 meses sin ver a la familia. Creo que nos fueron a ver cuando pasa la Semana Santa. Fue en más o menos marzo, más o menos. Nos fueron a ver por primera vez. Y pues también es un show porque sabemos que al otro día llegan las visitas. Y pues como es un lugar donde es un cerro, pues realmente no pasan camiones. Escuchamos los trailers y todo eso. Pero es un lugar muy alejado de, vamos a suponer, la ciudad de Guadalajara. Vivíamos, el internado está en Acatlán de Pérez, Jalisco. Pero pues para llegar realmente al municipio o la ciudad, pues eran como 2 horas más o menos. Entonces no es un lugar que esté bien céntrico. Ajá. Sí está retirado de la ciudad. Entonces, pues ahora sí que llegaban los camiones y ese día pues no dormía nadie, ¿no? No. Ya llegó un camión y ya llegó. ¿Y será que nos vinieron a visitar? ¿Y será que realmente mi familia viene? Y entonces era así como preguntas. Claro. Y pues en ese internado hay de todo el país. Y más en esas fechas, ¿no? Y más en esas fechas. De Veracruz, de Oaxaca, de Chiapas, de Tamaulipas, de Baja California, de Tijuana. Y entonces, pues en ese entonces éramos 300. Yo me acuerdo que la primera vez éramos 300. Inauguramos con 300 niños, vamos a suponer. Y pues llegaron camiones y camiones de familia que fuera a visitarnos. Entonces yo ya más o menos tenía una idea porque me tocó ir a visitar a mi hermano. Entonces llegan los camiones en la madrugada y pues ellos no salen. Entonces entran los camiones al estacionamiento porque el lugar es muy grande y ya te permiten entrar al otro día cuando pues celebran la misa. Pero los chicos todavía no se pueden mezclar con los papás. Los niños, dijéramos nosotros, bajábamos al gimnasio. El gimnasio es un gimnasio de 3 canchas de básquetbol. Está enorme. Es enorme el gimnasio. Y nosotros sentaditos, todos alineaditos, con las religiosas allá a los lados, tomábamos la misa, pero era así como muy estricto, no puedes voltear para atrás, sabiendo que ya están los papás allá atrás, como curiosidad, ¿no? Ajá, sí, Queremos claro. voltear a ver si nos encontramos. Pero imagínate, 300 nosotros y vamos a multiplicar, no sé, 4 familiares por niño, entonces es un mundo de gente. Sí, Sí, caray. Entonces por aquí termina la misa y la religiosa dicen, los papás están con ustedes y que ahora pues tienen que buscarlos. Y entonces ahí empieza dijéramos, la búsqueda, vamos a suponer. Ajá, sí, claro. Hubo chicos que teníamos 5 horas, a las 2 horas los encontraron, porque el internado es grande y pues busca por aquí, busca por allá y tú ya ves que alguien ya encontró su familia y unos están llorando y unos chiquillos. Principalmente era triste, afortunadamente a mí siempre me fueron a ver, pues iban mis hermanos, iba mi mamá, una vez fue mi papá nada más. Y pues era triste ver a los chicos de Chiapas, los de Oaxaca, que ellos de plano nunca los fueron a ver por la distancia y que realmente pues es gente que muy necesitada, que no podían pagar un boleto de pasaje y pues los niños se entendían. Saben que las religiosas también nos decían, saben que ellos no los van a venir a ver, pero en sí necesitamos que ustedes compartan.
Entonces a nosotros la primera vez yo sí me tardé como media hora. Entonces cuando veo a lo lejos a mi hermana ya todos corriendo y felices, ¿no? Y a buscar un espacio dentro del internado, un arbolito para la sombra y como un picnic, ¿no? Como un día de campo. Tiendes tu toalla, sacan la comida y a comer. Y cómo estás, cómo te va, cómo combinas con los chicos, te gusta, no te gusta. Ajá, sí, claro. Pláticas así, realmente, pues lo único que quería ver era la familia, ¿no? Sí, sí, claro. Y pues veíamos pasar a un chico de Chiapas, algún compañero, oye, vente, te invitamos pues un taquito de lo que traemos, ¿no? A mí me encanta la sandía y mi mamá siempre me llevaba sandía y les compartíamos. Yo creo que les iba mejor a ellos, obviamente pues era triste porque nadie, sus Sí. familiares llegaba, pero cuando lo veíamos pasar ya llevaba una torta, ya llevaba una sandía, entonces Sí, éramos como dice muchísima usted, yo gente. creo que el niño preferiría ver a su familia que tal vez comer Sí, todo sí, lo sí. que él se iba a comer, ¿no? Entonces, No por menospreciar la comida, sino por la ilusión de por ver la a su ilusión de ver a su familia, ¿no? familia, exactamente. Oiga, profe, y digamos, ahora sí que remontándonos antes de poder ver a su familia, el primer día que llegó usted ahí al internado, ¿cuál fueron sus impresiones? ¿Cómo se sintió? ¿Cómo lo vivió? Fíjese que al principio yo estaba emocionado, porque te digo, ya vivía, entre comillas, una experiencia de ir a ver a mi hermano y dijéramos, el gusanito me comía y decía, ya me quiero ir al internado, ¿no? Pero a la mera hora, dijéramos, Sí, y sí. luego ver el lugar que era grande, el edificio era muy grande, le llaman fases, ese internado se inauguró con nosotros, pues era Ah, nada ok. más un solo edificio, una sola fase, era el gimnasio y unas canchas que estaban enfrente del gimnasio y ya. Y era un terreno enorme. Dijéramos, vivimos cosas que aquí en Veracruz no podemos ver, o a lo mejor a la fecha ya podemos verlos. Se formaban remolinos como tornados, pero de tierra. Wow. Y entonces todos así como espantados, y los chicos de Chiapas igual. Sí, Y los de Guadalajara, no se espanten. Dice, pues normal. eso comúnmente pasa aquí. Pero los que nunca habíamos visto Claro, eso, Sí, decíamos, resulta muy no extraño, manches, ¿no? sí, un claro. tornado, ¿no? Ajá, Y sí, no, sí. cuando veíamos, salían corriendo ahí dentro de la tierra del remolino, y ya pues empezábamos a agarrar más confianza. Ese primer día, yo me acuerdo que llevaba yo un pants y una camisa blanca, y empezaron a formarnos a todos, ¿no? Por tamaños. Normalmente los de Chiapas y los de Guerrero son gente muy bajita. Los de Veracruz somos como el promedio. Ujú. Y ya los desde Tijuana, Guerrero, Monterrey, todos esos son muy altos. Y entonces, a ver, aquí se forman los más bajitos, así. Y entonces la religiosa iba contándolos de 45 por familia, porque así les llaman el grupo. Entonces decía la religiosa, esta va a ser mi familia. Y me acuerdo que se llamaba Santo Tomás, mi primer familia que se llamó así. Y entonces nos tomaron una foto. Yo iba a traerme las fotos para que ustedes las vieran. Y Y estaría ahí buenísimo. tengo No se las preocupe, ahí fotos. después nos la manda y nosotros ya Ah, cuando claro, Con tengamos claro, sus que aparezca vamos, ahí, sí, ¿no? ya las exactamente. ponemos. Y las iba yo a traer porque sí tengo Sí, sí, sí. unas fotos donde ellos, a ver si encuentro aquí, porque un grupo Sí, tengo. no se preocupe. Sí, sí, sí. Y dijéramos, todos con cara de espantados, ¿no? Dijéramos, Sí, nos van a tomar Porque claro. una fue foto. el primer momento, ¿no? O sea, en el que ya le asignaron un cierto lugar, ¿no? Dentro del mismo internado, digamos que un grupo, ¿no? Sí, es como cualquiera de nosotros va por primera vez a una escuela, Ajá. ¿no? Va al kinder, Y va a la primaria o ándale. secundaria, o simplemente si te cambian de escuela, ¿no? Ajá. Cuando llegas es como esa, pues, no sé, esa expectativa de qué es lo que Ah, va a venir, exacto. que si vas a ser amigos o Ándale, no, no, exacto, ¿no? exacto, sí, de que no serán, Creo que aquí es cuando... Sí, pesados, sí, sí, sí. serán ¿Qué buenos maestros los van amigos. a tocar, Exacto. etcétera? Ahora, si vas a un internado, imagínate. Sí, yo creo que Sí. también, ¿no? Porque sabes que con ellos vas a convivir día y noche, Sí, ¿no? O sea, exactamente, esa ¿no? es la de... Aquí se alcanza a ver un poquito. Ah, ok. Entonces, Ok, ok, sí. ese es, pero ya nos graduamos. No es de ahorita, es de Ok, inicio. ok, Ah, ok, Es bien, ok. cuando bien, nos bien. graduamos. Aquí Excelente. tengo, mira. Pero creo que yo no salgo. Ah, no, sí. Aquí salgo. Mira. Perfecto, muy bien. Sí, sí, sí. Sí, no, totalmente. Pero Esas fueron de las realmente, primeras. esa fue la primera foto Ah, que nos Wow. tomaron ahí cuando llegamos. Ok, Pues esta familia se llamaba Santo Tomás. ok. Entonces, realmente ya no me acuerdo bien de los nombres. Pero, pues se puede decir, este sí se graduó, ese también, ese también. Dijéramos, me acuerdo más de sus apodos que de sus que de nombres. sus Claro. nombres. Se Sí, llama es José típico, Luis, le ¿no? decíamos Es el típico. Sí. gato. Este de Tijuana, ese también de Tijuana. Entonces, Y, esta es la primera foto que y nos eran tomamos. 45 Y ahí. éramos 45 exactamente ahí.
45 y otro grupo de 45, otro grupo de 45. Y entonces, ahí si te das cuenta, todos tenían ropa que venían de su casa. Ajá, ok. Y entonces ese día llegamos como a las 7 de la noche. Celebraron misa y pues los papás atrás de nosotros y ahora sí, despídense de sus papás. Y el camino para llegar a la salida sí es lejos. Y entonces nada más veíamos así como que ya se van, ¿y ahora qué? Aquí nos quedamos, ¿no? Y ya. Entonces ya era noche, el gimnasio tiene bien iluminado y el edificio se veía enorme. Y dijimos todos los pisos con luces y todo. Y normalmente siempre del lado de enfrente son los dormitorios Ok. y del otro lado son los salones para estudiar. Y entonces de lejos se veían las literas y todo. Y nosotros veíamos el edificio hacia arriba y dijimos, esta familia de Santo Tomás le va a tocar el primer piso. Y entonces dentro de ese primer piso habían dos más, aparte de nosotros. Y ahora sí, pasen ustedes y se van a quitar la ropa que traen y ahí está su uniforme. Entonces nos dieron ya una muda como de deportes. Creo que todavía lo tengo ahí por ahí. Es un short naranja, Ajá. un naranja, dijéramos, muy fluorescente, así. Una Muy camisa neón. naranja, exactamente. Dijéramos, al principio no sabíamos por qué color es así. Ajá, sí. Entonces nos pusimos, ese era mi color, naranja, y otros eran azules, un azul cielo muy claro, unos eran verdes así fluorescente, y lo otro era el pants para dormir. Era un pants café y la sudadera era como beige. Y solamente teníamos Esa ropa muda de de ropa. deportes Ajá. para dormir y la muda para estudiar, que era un pantalón azul marino y la camisa blanca. Comúnmente se ocupa para la secundaria, vamos a suponer aquí. Ajá. 3 mudas. Y nosotros nos dijeron, ¿y qué vamos a hacer con la ropa? Aquí la echan en un costal. Entonces pasaron todos por la ropa, era una montaña. Y después dijeron, las mandaron a lavar. Y que nos dicen, su ropa se va a donar a una casa hogar, que no sé qué. Y sus zapatos igual. No, todos los zapatos que trajeran, todos. Nadie podía tener algo diferente. Tienen una muda de ropa interior, o dijéramos Ajá. dos truzas, 2 pares de calcetines y nada más. Entonces ya nos dijeron, ahora si se cambian y la ropa que traen, ya despídense de ella porque no la van a volver a ver. Y ya, y dijéramos aquí y nos empezaron a explicar. Ahorita, como entramos en noviembre, ya estaban casi a punto de irse de vacaciones. Y sí nos dieron clase, pero no fue así como que muy, como que cumplir un ciclo o cumplir como fechas, dijéramos, Ajá. el horario de un horario normal de la escuela, porque ya estaban a punto de salir de vacaciones, noviembre, ya faltaba poco para diciembre. Entonces conocimos maestros y todos dijimos, a esta hora se van a dormir, vamos a cenar, eran las 7 de la noche, vamos a rezar el Santo Rosario y a dormir. Y todo era con música. Sonaba la música porque todos las plantas tenían una bocina, todos los pisos, y decían, es la hora del Santo Rosario, y se escuchaban todos, en todos los edificios, en todos los pisos. Y ahora se preparan para la cena. Entonces, cuando era prepáranse para la cena, le llamaban la hora del silencio. Nadie podía comunicarse más que cuchichear. Le dijéramos, nadie podía, pues, hablar fuerte, nada. Nada. Entonces, después de Santo Rosario, la hora de estudio y nadie podía platicar con nadie. Sí podíamos platicar, pero era todo así como que en silencio. Entonces, sí, al otro día despertarse, pues era así como un desperté, ¿no? Ahora es que, ¿qué vamos a hacer o qué va a pasar? Y Sí, claro. al principio, las religiosas que nos tocaron no eran como superioras, vamos a suponer, porque les llaman novicias, que tenían un velo blanco. Entonces, realmente las madres eran un amor, dijéramos, Ajá. porque pues era cariño, no podíamos abrazarla ni nada, pero ¿qué te pasa? ¿Qué necesitas esto? ¿Te sientes bien? Todo esto. Muy Como que al atentas, ¿no? principio era todo así como que apapachador, ¿no? Ok. Y pues no necesitas esto, oye, te llenaste, necesitas más, oye, nadie te molestó, así todo era como atención, 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 atención. Al principio, ¿no? Y pues todos empezamos así como que ya agarrar ese calor de que pues ya me siento bien, ¿no? Ya no me siento así como que me falta algo, ¿no? Ajá. Sino que las religiosas se encargaban de eso, de darnos, dijéramos, el amor que sentíamos estando en la familia o viviendo con la familia, nos daban las religiosas, dijéramos, yo ahí sí me enfermé varias veces, pero en una de esas que me enfermé, me dio unas temperaturas, porque hubo como epidemia, perdón, donde se enfermó uno de viruela. Y pues es un internado y ahí
todos, contagiadero ahí, ¿no? En todo lo que... ¿Cómo lo separamos o cómo sí, claro. lo esconden? Sí, no. Entonces, a mí no me dio, pero sí me dieron temperaturas así muy fuertes. Y entonces a mí siempre me gustó dormir. Las literas eran de 3. Siempre me gustó dormir hasta arriba porque Ujú. en el internado se veía un lago, Villa Corona se llama el lugar, y el lago se veía y era como que salía la luna y se veía el Y resplandor se de la luna en el reflejaba lago. Y a mí siempre me gustó dormir hasta arriba porque yo lograba ver el el paisaje, uno, ¿no? el paisaje. Sí. Y entonces cuando yo me enfermé me durmieron en medio y la religiosa cada me iba a ver, a cada ratito me iba a ver cómo te sientes, me tomaba la temperatura y todo eso. Entonces al principio todo era así, amor, dijéramos. En ese momento no teníamos cuyas todavía. El cuya es el hermano mayor. En coreano se dice así, cuya, hermano mayor. No teníamos todavía. Teníamos entre tus compañeros, dijéramos como que las religiosas notaron quién era el más, como el líder del Ujú. grupo y lo pusieron como cuya, Ujú. pero realmente era un mismo compañero de ahí de nuestro grupo. Y ya después llegaron cuyas, pero del internado del Chalco, graduados. Y pues ya empezamos el interés y preguntarles, oye, que enseñan taekwondo, que nos enseñaron que no sé qué, que Ujú. vieron deportes y ya nos empezaron a platicar ellos. Y ya empezaba a ver la parte estricta, ¿no? Y a ver, Ok. en este horario tienen que estar en las canchas, en este horario tenemos que cenar, en este horario tenemos que estar ya bañados, tenemos que ir al estudio. Entonces ya empezaba la parte de la disciplina. Entonces ahí ya empezaba así como que todo a encajar, ¿no? Ajá. Empezaron a decir las religiosas, ahora sí, empieza la rutina que realmente tienen que llevar. A Ok. las 6 de la mañana ya tienen que estar levantados. A las 6 de la mañana ya se quitaron la ropa, ya están con su toallita esperando para meterse a bañar. Dijéramos, las regaderas son un espacio como, sin mentirte, como de unos 8 metros de ancho, como por unos 15 de largo. Entonces, de un lado habían como 15 regaderas y del otro lado 15 regaderas. A la Y pues no había divisiones así como que nadie me puede ver, ¿no? Pues Ajá, éramos sí. todos Poquito. chamacos, ¿no? Sí. Y la religiosa estaba parada así en medio, porque la religiosa se encargaba de 3 familias al principio, después se encargaba de 5 familias. Ah, Entonces la religiosa estaba en medio y ella así parada. Ella, dijéramos, algunos chamacos pues voltaban a ver a la religiosa y unos con la toalla así, pero la religiosa firmes ahí parada. Necesito que se apure, necesito que es, pero nunca nos volteaba a ver. Entonces todos paraditos, los 45 chamacos, mientras 45 se estaban bañando, terminábamos, nos daban 5 minutos en la mañana, porque era el internado al principio, como que fue el primer diseño que hicieron, y el agua salía para pollos, no tenía así Ah, como que, no para sé, a regularle, ¿no? regular. Y entonces le abrían la regadera y salía el agua calientísima. ala. Y era así como que voy yo, y te remojabas y va otro y te remojabas. Mientras uno se lavaba la cabeza y todo. Y era así como que así como dar vueltas, porque el agua no se podía regular. Y eso era si las veces que salía el agua caliente, pero Ajá. cuando salía fría, pues dijéramos ya era otro show también, Sí. ¿no? Y entonces salían los 45, entraban otros 45, salían así. Y las 3 familias que al principio estaban, era, no sé, 20 minutos para todos. No se podían tardar más. Ya habíamos terminado de bañar, ya se habían cambiado ropa para la escuela ya. Y era la hora de silencio, nadie podía hablar. Más o menos recuerdo de 6 a 7. Era la hora de bañarse, la hora de estudiar, terminar lo poquito que no pudiste estudiar del día anterior. Y después ya se venía la cena. Perdón, el desayuno. Ujú. Se escuchaba un carrito que subía por el elevador y se escuchaba, no, ya empieza la cena. Y era así como que romper la hora del silencio, y así Ajá. ya Ok, podíamos ya platicar. pueden. Ok. Y ya decía la religiosa, necesito que ya pasen a sus comedores o a sus dormitorios, porque estaban los comedores adentro del dormitorio. Y alguien ya tenía su tarea. Alguien se dedicaba a servir la comida, alguien se dedicaba a lavar los platos después de comer y llegaba el desayuno. Todos a desayunar, todos teníamos que rezar para comer. Ujú. Después de comer, del desayuno, también teníamos que rezar. Y después sonaba el timbre y ya cada quien se tenía que ir a su salón. Al principio creo que nosotros estábamos en el primer piso y mi salón estaba hasta sexto piso, hasta quinto piso. Ujú. Entonces, las escaleras principales eran para religiosas y para maestros. Nosotros como alumnos no podíamos subir por las principales, teníamos que irnos a las orillas. Ok. Y en las orillas eran en las escaleras, no de caracol, pero era, dijéramos, como que subes una, subes una y Ok. así, hasta subir hasta quinto piso. Pero sonaba la campana y era porque ya tienes que subir.
porque los maestros ya estaban esperándote ahí, el primer maestro. Y ya después, una vez entrando, ya nosotros no podíamos salir del salón. Los maestros llegaban a nuestro salón. Terminaba una clase, entraba otro maestro. Terminaba otra clase y así. Y las religiosas, dijéramos, como soldados en los pasillos, observando a los maestros que estaban dando su clase. Nadie podía, dijéramos, echar un relajito. Ajá. O nadie podía irse al baño porque las religiosas estaban paradas ahí. No teníamos reloj. El único reloj era en el pasillo principal y las religiosas estaban ahí. Y dijéramos, ¿tú para qué quieres saber la hora? Dice, si los Todo maestros lo que llegan ahí, estás. no puedes, ¿para qué quieres? Dice, Ajá, Claro. sí. que tienes que ir a alguna parte. Algo Sí, para claro, hacerte, ¿no? ¿no? Ahí dice, y es más, no te puedes salir, a menos que te den permiso para ir al baño. Pero salías al baño y con la misma vas para dentro del salón. Entonces era de 8 a 12, me parece. Y te digo que era así como que sonidos. Escuchábamos el carrito que venía subiendo por el elevador y sabíamos la hora de comida. Ajá. Y ya sabíamos que eran como la 1:30, ¿no? Y todo sonaba otro timbre y ya. Yo tenía que volver a bajar las escaleras y dejamos la mochila ahí porque no terminábamos. Terminábamos como que el primer bloque de 8 a 1. Ok. Entonces yo bajaba a comer, bajábamos a comer y otra vez volver a regresar, comíamos, volver a regresar y ahora cada quien tenía su tarea. Por ejemplo, a mí me tocaba lavar los trastes y lavamos los trastes de todos. Y que a mí me tocaba acomodar las camas de todos. A mí me tocaba acomodar la ropa, pero de todos. Y así, a mí me tocaba limpiar los pasillos, Ujú. pero era de todo el pasillo, dijéramos, de extremo a extremo. A mí me tocaba ir a lavar los baños, pues yo tenía que lavar todos los baños. De lado a lado había baños para estas familias y baños para estas familias. Igual de lado a lado había regaderas. Entonces, era de 1 a 2:30, me parece. Sonaba otra vez el timbre y otra vez yo tenía que volver a subir a quinto piso para ir meterme al salón. Y creo que era de 2 a 4, me parece, eran 2 horas más que faltaban. Y tomamos 2 horas más. Ujú. Y a las 4 de la tarde, sí, eran 4 de la tarde, 5 de la tarde, la religiosa ya nos estaba esperando en la pista de atletismo que había ahí. Ya nos estaba esperando ahí. Estaba enorme, profe, Sí, eso, estaba ¿no? enorme. Era una pista de atletismo como, era de 800 metros, me parece, el lugar. ¡A la ma- Pues en la pista, dentro de la pista, había dos canchas de básquetbol cuando nosotros iniciamos y todo lo demás era tierra. En la actualidad creo que 4 canchas de básquetbol de un lado, del otro lado. Hay una cancha de fútbol rápido que también no es techada, pero es cerrada. Ok. Ya hay una alberca semiolímpica. Ah, Y del otro lado hay creo que dos o tres canchas más de básquetbol y el circuito de la cancha para correr, dijéramos, de la pista de atletismo. Ajá. Y entonces la religión ya nos estaba esperando ahí. Entonces sonaba la hora de salida, yo tenía que bajar las escaleras, meterme en mi dormitorio, cambiarme la ropa deportiva, guardar la ropa de la escuela y bajar corriendo. Y a la religiosa era la primerita que estaba parada ahí. Entonces esperaba que llegaran todos, porque tenemos que llegar así rapidísimo. Llegaban los 45 chamacos y ahora decía, ya llegaron todos y si llegó uno tarde, era castigo seguro, unas 3, 4 vueltas más. Y empezaba la religiosa a correr. Una de las cosas que a mí me motivaba muchísimo es que las religiosas eran las primeras que estaban paradas ahí. Vamos a hacer atletismo, ellas hacían atletismo. Vamos a jugar fútbol, porque te digo que al principio era como que apapachador Ajá. y era todo tierra, todos terminamos negros, digamos, de tierra, y la religiosa igual, con su hábito largo, su velo largo, lo único que podemos verles eran las manos y la cara, porque todo era tapado. Wow. Y entonces ellas jugaban fútbol, ellas jugaban básquetbol, ellas, dijéramos, si jugamos voleibol, todo lo hacían ellas al principio. Dijéramos, era como que la parte como de integrarnos Sí, motivación. de para motivación. Terminábamos de correr 5 vueltas, siempre todos los días. De lunes a domingo era de diario correr. Teníamos de correr 5 vueltas y nos dijeron la religión, tienen tiempo libre, pueden irse a donde ustedes quieran. Y entonces pues teníamos, al principio no teníamos más que las canchas de básquetbol y las canchitas de fútbol, que- Ujú. o los que querían correr, pero no te podías dormir. Ah, Y ¿cómo? nos decían, pues nos vamos a dormir un rato, no, porque había vigilantes. Ah, ok. Y ya pues habían chicos que, pues me voy a esconder por ahí Ajá. y me voy a dormir. Ajá. Y ya lo encontraban y órale, a correr se ha dicho, órale, Tenías que estar castigar. haciendo una Tenías que actividad a estar haciendo una fuerza. actividad a fuerza. Órale. Y entonces el internado era enorme y pues
pues andar caminando, platicando, y pues te digo que en ese momento no había mucho, y pues uno se iban, había un campo de fútbol, pero era pura tierra. Aparte de la pista, al inicio, al entrar al internado había un campo, pero era pura tierra. Entonces te digo que se formaban remolinos de tierra y era, pues, que jugar a encantados, pues, o a Claro. corretearnos, o corretear los remolinos, no sé. Sí, sí. Y pues era una de tierra, pero muchísima. Digamos, no había vegetación. Cuando nosotros entramos no había mucha Era muy vegetación. árido, ¿no? Era muy árido. Ajá. Y después, dijéramos, como que empezó nuestra labor. Empezamos a sembrar, Ok. empezamos a sembrar elotes, empezamos a sembrar árboles que, pues, dijéramos, ahorita nosotros sembramos chiquitos y que ahora son unos árboles enormes. Yo después de 15 años regresé y pues ya era todo cambiado, ¿no? Los chamacos que ahorita actualmente están, la verdad la están gozando. Lo que nosotros dijéramos escarbamos, nosotros Claro. descargamos pues sembraron el pasto y no sé, realmente hay gente que nos explicó, llegaban con tractores, con camiones de boteo, con excremento de la popó de vaca Ajá. y Abono, ¿no? como abono, Ujú. y tirábamos todo y era así como que hacer planitos y bajar los rollos de pasto y así sembrar y eran unas pistolas, dijéramos, para rociadores para el pasto, Ajá. pero pues nosotros veíamos las chiquitas, ¿no? Ajá. Pero había unas enormes que eran unos chorrotes y eran así como que tenemos tiempo libre, pero nosotros no sabíamos que era agua residual Ah. de la que tenían ahí afuera del internado y salía el chorrote y había chamacos que cacharon así el chorro de agua y así. Entonces daban las 6. El internado es un lugar muy cerrado. Había cámaras por donde sea. Ah, ya en esa época ya Sí, había. ya había. Y sonaba el timbre, se acabó el receso y pues se escuchaba en todo el internado, Ujú. porque decía la religiosa hora de bañarse. Entonces todos, a las 6 de la tarde, todos, ahora sí ya no eran 45 chamacos en una regadera, eran, no sé, 80, 90 en un solo lugar. Si los maestros de hoy en día se quejan de 30 De chamacos en 30 el salón, imagínate ahí las más. y 80, Y ya después 80 eran más, más. sí. Profe, No, y no, bueno, digo, me queda claro que a lo mejor sí tenían tiempo como que para todo. Y se ve, y por lo que estamos escuchando, era totalmente estricto y lo que le sigue. Sí, todo era bajo el reloj. Ajá. Y en ese momento, vamos a decir que haya sucedido los primeros meses, Ajá. nunca hubo ninguno que dijo, ya no quiero, canijo. Yo me pelo de aquí. O sea, que Sí, hubo sea. muchos. ¿Sí? Sí, realmente el internado es especialmente para gente muy pobre, Ujú, realmente hay gente que no puede pagar pues un estudio. ujú. Entonces realmente no vamos a suponer que yo no pudiera, pero pues a mí me entró el gusanito por mi hermano. Y pues realmente si éramos de bajos recursos o somos de bajos recursos y mi hermano entró, que dijéramos era como que la prueba. Y Mm. cuando él venía de vacaciones, pues yo lo veía bien alto y una persona bien centrada y disciplinada. Y dije, no, pues yo quiero ser así, ¿no? Y pues como todo, también las religiosas van, pero no saben si realmente hacen un estudio, un examen y te Ujú. hacen preguntas de por qué quieres estar en el internado, si tienes necesidad, en qué se dedican tus papás, en qué trabajan. Entonces, referente a esas preguntas, las religiosas toman la decisión de si te aceptan o no te aceptan en el internado. Entonces, realmente había compañeros que realmente sí necesitan o sí necesitaban ese apoyo Ujú. y algunos que realmente no. No me acuerdo bien del nombre de este compañero, pero él me decía, es que yo no lo necesito. Dice, realmente mis papás pueden pagar, pero a él lo metieron realmente por castigo. Ah, ok, Entonces sí, él sí. realmente, pues ni rezaba, les contestaba a las religiosas. Dijéramos, tú ves pues a un chico de Chiapas que realmente vive en extrema pobreza Sí, y pues les ves sus manos y es gente que trabajó en el campo, ¿no? Y claro. pues él tenía sus manitas así, De dijéramos, de princesa, ¿no? princesa y así. Y decíamos, no, y pues yo creo que él no aguantó, o yo creo que él aguantó los 7 meses que estuvimos al principio Ah, ok. encerrados Ajá, ajá. y era así como que la religión nos decía, eh, nos quedamos estos 7 meses internados y se van a ir de vacaciones. Y ahí nos vamos a dar cuenta si realmente vas a estar preparado para regresar. Órale. Entonces era como que nos soltaban. Ya, Y sí. pues llegabas después de 7 meses, cuando realmente no había sido así con los demás, Ujú, porque nosotros lo vimos así porque por el problema que hubo, ujú. nos quedamos más tiempo. Y entonces nos fuimos. Y entonces en ese entonces no fueron por mí.
Y entonces, llego aquí a Veracruz y pues todos, algunos de mis compañeros llegaron, sus papás llegaron así a recogerlos y todo. Y yo ahí me fui solito en el camión, pero pues yo llevaba ya la ilusión de llegar aquí a Veracruz, Ujú. ¿no? Y llego, pues nada, me recogí, eran creo que las 4 de la mañana. Y nos dijeron, pues ustedes esperen aquí hasta que vengan a recogerlos. Y ya. Y pues digo, como dices, había gente que realmente decías, no tiene la necesidad y que ya no regresó. Yo me acuerdo de un cuate, dijéramos, mi cuate era de Zacatecas. Hasta la fecha me acuerdo de su nombre, pero ya no lo volví a ver porque no regresó. Sí, cierto, sí regresó en la primera, pero en la Ok. segunda oportunidad que nos dieron, ella no regresó. Se llama Jorge Tomás García Saucedo de Zacatecas, y él se fue y ya no regresó. Entonces realmente es lo que nos decían las religiones, la gente que realmente quiere superarse, realmente que la gente que quiere ver como un futuro diferente en ellos o en nosotros, va a regresar. Sabe que allá afuera es difícil, aquí adentro es difícil, pero allá afuera no vas a tener ningún arma para, pues, para salir adelante. Era mucha parte como que psicológica, donde decían, tienes que prepararte, tienes que estudiar, tienes Claro. que hacer ejercicio, tienes que ser disciplinado. eh, Te voy a repetir, todo era así como que, como relojito. Ajá. Las religiosas principalmente eran coreanas, el sistema es coreano, el fundador es de Estados Unidos, esto se fundó en Filipinas, pero después fueron a Corea y el sistema coreano como que fue muy copiado. Pues aparte los orientales son como muy disciplinados, Ujú. entonces toda esa parte de reloj, toda esa parte de que tienes todo lo mismo para todos, todos teníamos tenis Panam, hasta la fecha siempre me he querido comprar unos tenis Panam. Y los tenis nos tenían que durar 6 meses. Entonces, Ah, imagínate, cuando iniciamos era tierra, entonces terminabas de ocupar los tenis y había que Y con lavarlos. eso que los panan duran un montón. sí. Dos No, meses y ya. totalmente. Sí. Vaya, son Sí. aguerridos ese ¿Y qué tipo hacían de diseño los de chicos de tenis. Chiapas? Dijéramos, no, yo aquí en Veracruz, pues sí teníamos pues tenis o teníamos zapatos, pero los niños que vivían de Chiapas guardaban los tenis, no se los ponían. Y oye, vamos a jugar fútbol, sí, descalzos. Y tenían así los pies así durísimos ¿A y poco? en piedras, dijéramos, Curtidos, como quien dice, curtidos ¿no? exactamente, y sus tenis intactos. Llevaban los 6 meses y sus tenis parecían nuevos, y nosotros ya con hoyos y todo. Sí, Y claro. entonces nos daban los tenis Sí. y las religiosas nos recogían los que teníamos usados. Ujú. Ellos los entregaban casi nuevos. Y ¡Hala! entonces, debo repetir, la parte de la disciplina era un jabón. Te daban un jabón para todo un mes y teníamos que bañarnos 2 días, dos veces al día, a ¡Hala! las 6 de la mañana y a las 6 de la tarde. Entonces, ¿qué hacíamos? Me bañaba en la mañana con el jabón y en la tarde ya no. En la tarde nada más era así como que con agüita y a lo Una mejor una remojadita, Sí, una remojadita. una remojadita. enjuagada nada más. Ajá, sí. La pachanga era que a final de cuentas, pues, estás dentro de un internado y pues ya se me perdió el jabón. ¿Y ahora cómo le hacemos? No. Y le decía a mi cuate, oye, ¿me prestas tu jabón? No, ¿cómo crees? Mi jabón ¿Me lo vas a desgastar? tiene que durar un mes Su y ya se te mecha. perdió y esto que el otro y la ropa interior. Una Híjole. para ocuparla y cuando nos bañábamos a las 6 de la tarde, la estabas lavando con el jabón que te daban, que le dábamos una lavada Pala, ¿no? y tenías que, nosotros la colgábamos en las ventanales de los salones porque corría mucho viento ahí y al otro día a las 6 de la mañana ya estaba seco. Entonces lo quitábamos y el que nos quitábamos a lavarlo. Entonces era así como que Ajá. lava y ponte. La pachanga era cuando te perdíamos. Ese era el problema. Ajá. Que el viento se lo llevaba y todo, pues ni modo. No, pero eso lo dice porque supongo que también había niños donde eran canijos y Sí, hacían sí, sí. O te travesuras los y claro. perdían, o sea, se perdían o te los robaban. Y calcetines igual. Calcetines eran 2 pares, era lavas uno, ponte uno, lavas uno, ponte uno. Y de la ropa de deportes nada más era una. Una ropa de deportes, el pants para dormir nada más, y la ropa para estudiar era una. Y qué pasaba, por ejemplo, si se robaban el short de deportes? Pues dijéramos, tenías que ir a pedir otro, Ah, sí se pero podía. sí se podía, pero como de advertencia, nadie se perdía acá. Entonces al claro. principio mandaban toda la lavandería y todo estaba marcado, tenía que tener tu nombre, tu Ujú. familia. Entonces era un costalote, pasaba un compañero por el costal y había lavanderías. Entonces toda una ropa de todos la metían en la lavandería y cuando regresaba igual. Entonces tendrías que estar buscando tu ropa a ver si llegó. Entonces al principio era así, todo se mandaba a la lavandería y Ajá. después ya nos empezaron a dar jabón para lavar y cada quien lavaba su ropa y todo. Wow.
pero era así como que, a ver, la voy a tener por los árboles y la tengo que estar vigilando porque no se la van a Para que no se robar. la vuelen, ¿no? Y así. A Y la sí, mecha. realmente sí hubo mucha gente que pues no aguantó al principio, no aguantaron. La parte de esta parte de que se cumple así, se cumple así, la parte de disciplina, parte de las 6 de la mañana, tienes que estudiar eso, tienes que estudiar el otro. Había gente que realmente no aguantaba y pues a la chilladera y que hablen a mis papás, que no sé qué. Y lo más simple era pues escaparse. Las bardas no eran tan altas, pues yo creo que a lo mejor 2 metros y pues no era tan alto, ¿no? Ajá. Y ahora comprendimos por qué el color de la ropa, porque el internado estaba en un cerro Ujú. y había vigilantes adentro del internado. Y entonces se escapaba un chiquillo y había un lugar, dijéramos un camino, porque se acababa a ver, se alcanzaba a ver por el cerro, donde se veía dijéramos, el monigote que iba corriendo, y pues era el color rojo, el Ajá, color Lo verde, identificaban. dijéramos, mira, ya se escapó uno. Y le decimos al vigilante, mira, ya se escapó uno. Ah, sí, agarraban la camioneta y iban a un lugar que se llama Kilómetro 40. Entonces en el cerro, perdón, ahí iba a parar. Entonces se escondían los vigilantes con la camioneta y ahí caía el monigote y a ver, véngase para acá. Oye, ¿y a ese niño que se escapaba, que le daban un castigo o algo? Sí, Sí. sí, sí. Regresaban a ver si que el internado y dijéramos en entrevista con la directora, con la religiosa. Ujú. A ver, ¿por qué te escapas? Es que ya no quiero estar aquí. No, no tienes que escaparte, que no sé qué. Y dijéramos el castigo. Al principio, pues no sabíamos. Nos daban chocolate caliente. Entonces dijeran, su chocolate caliente en vez de castigo era premio, ¿no? Ajá. Pero no, el chocolate caliente era que te da. Ah, Sí, ok. sí, te daban. La religiosa, la coreana, ya no me acuerdo de la religiosa, ya en paz descanse, falleció. Ujú, Era una coreana muy estricta, hablaba español cortado o digamos ujú. mucho, pero no hablaba con nosotros. Y era una tabla que tenía una tabla así como para picar la papa. Y la agarró. A ver, te van a tocar 3 chocolates calientes por haberte escapado. Taca, taca, y órale a dormir. Y ahorita que hace frío, te va a tocar y ta. Para que estés Sí, sí, sí. No, calientito. hombre. Y pues había cuates que les importaba, dijeron no les importaba y se volvían a escapar. Ah, Y ok. entonces los volvían a agarrar porque era seguro que ibas a caer ahí. Porque era un cerro donde dijéramos, o te vas por ahí o te pierdes O en te el cerro. pierdes. O sea, no había otra No había alternativa otra más que llegar ahí. a llegar ahí. Entonces te agarraban. Había gente, había cuates que sí, realmente se llegaron a escapar, pero el lugar donde caían o dijéramos se escaparon, no los pudieron agarrar, salieron corriendo Ujú. y llegaban a un municipio que se llama Villa Corona. Y entonces el internado al principio era un lugar que no conocían, pero después se volvió muy conocido. Y miren, ahí va un alumno de ahí de Villa de los Niños. Vamos a ver a las religiosas. Ah, ok. Y entonces Ya, ahí, pángale, los exacto. agarraban y vas para adentro otra vez. A pesar de que se les escapaban, digamos, a la vigilancia, aunque llegaban ahí, La gente se comunicaba. era, ajá, Ujú. no tenía caso porque al final la misma gente de ese lugar, Ya sabía, ¿no? ajá, los ubicaba y de inmediato, ¿no? Vas para adentro otra vez. Y Oiga, entonces dijeron la misma repartición, tanga. Y ya después platicaba la religiosa, ¿sabes qué? Es la segunda vez que te escapas. Le hablaban a sus papás y sí, ok. es que mis papás no pueden venir, no pueden pagar un pasaje, no Ujú. pueden pagar. No te preocupes, nosotros los traemos. Y sí, a los 2, 3 días, ahí estaban los papás de fuera donde fueran, ¿eh? Los mandaban a traer. Aquí está su hijo, es esto, hizo esto y el otro. Y para no, dijéramos, la religiosa preferían mandar a traer a sus papás a que se fuera a perder o que ya no se lo Claro. encontraran. Sí, exacto. Porque realmente la intención era escaparse ahí, pero pues Guadalajara es un lugar enorme. Sí. Ujú. Y pues uno de Chiapas, ¿cómo va a llegar hasta Chiapas, digamos, de Guadalajara Sí, hasta ¿dónde, Chiapas? no? Sí, no, se Entonces, iban a meter en un problema enorme. exactamente, preferían hablarle a sus papás y que se los llevara. Pues creo que era lo más correcto y lo Sí, más Lo más consciente de correcto. hacer, ¿no? Si Sí, ya sí, no sí. podían hacer nada con el niño y el niño también ya no estaba a gusto, creo Ya no que estaba a gusto, yo exactamente. creo que, no sé, desde mi percepción, ese límite sí estaba bastante bien, ¿no? A que Ajá. pasara algo peor, se perdiera el niño o algo Sí, así, ¿no? sí, sí, Entonces, yo también creo que es lo mejor, porque al final, a lo mejor era plan con maña también de los papás, si se llega a escapar, pues ya vamos por él, pero es el escarmiento y la amenaza de decir, si lo vuelves a hacer, te vuelvo a llevar, canijo, ¿no? Y esta sí, vez ya te voy a decir que te amarren, ¿no? sí, 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 ¿no? Sí, No, pero pero... fíjate, más que nada, no era tanto por estar en el internado. Ujú, Lo que querían los papás era que estudiaran. ok, Y realmente, pues el encierro, dijéramos, no ves a nadie, ves puros niños, las únicas mujeres que veíamos eran las eran religiosas, ellas nada y más. sí teníamos maestras, pero pues era nada más la clase y para afuera y así. Entonces era como que una rutina todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo.
era la parte que a muchos como que no les gustaba, la parte de a tales horas tienes que hacer esto, Ajá. a tales horas tienes que Que hacer el todo era otro. muy sistemático, ¿no? O sea, Exactamente, todo era así en base a una bitácora, ¿no? exactamente, sí, sí. Profe, y no había, digo, porque a esa edad, me imagino que en ese rango de edad de, ¿qué? 13, 15, Ujú. no había siempre, bueno, hoy en día lo conocemos como el buleador, ¿no? Pero en aquel tiempo alguno que quisiera como que gobernar ahí entre Sí, sí todos, había. ¿sí? Sí, sí. Y no se lo, así como que también se lo justiciaban o... Sí, también dijéramos, era realmente la población más fuerte Ujú. en los chicos de Chiapas, los chicos de Oaxaca y Veracruz. Y ya los que son de Tijuana, entonces, como es un lugar lejos de Guadalajara, Ajá. eran pocos. Pero dijéramos, los de Monterrey, de todas maneras, es gente como que muy broncuda. Y era así como que Ok. aquí se hace esto, ¿no? Y Ajá. pues nosotros en la mayoría. Y entonces, a ver, paisa, vamos a hacernos paro, que no sé qué, que vamos a hacer lo otro. Ok. Y que los de Chiapas, esto, que no sé qué. Pero siempre así que fue, al principio como que no dejaban las religiosas, se daban cuenta. Ah, Y a sí. ver, no van a poder hacer esto, no van a hacer lo otro. Pero realmente habían cuates, a ver, tú me caes mal así que no sé qué. Nos vamos a ir a sacar un trompo, dijéramos. Ah, Pero dijéramos, las regaderas era el ring. ay, Entonces, a caramba. ver, yo te traigo ganas, que no sé qué. Nos vamos a ver a tales horas en las regaderas. En serio, sí. Pues es un lugar cerrado. No se escuchaba nada. Entonces, a ver si voy al baño, que no sé qué. Cuya, voy al baño. Sí, seguro, sí. Pero ya me estaba esperando otro cabrón ahí. No me regañó. O sea, Oye, nos vamos a quitar, dijéramos, la calentura de que tú Sí, me caes mal, claro. que no sé qué. Pero después de aquí, chitón. Nadie dice nada. Sí, la ah, bronca es que una vez un cuate, se llama Francisco, a ver si no, Saludos a Francisco. saludos, Francisco, si se nos agarra a estás trancazo con viendo. un cuate de Tijuana y este cuate se cae. Y dijéramos, la regadera arriba, Ujú. pero la llave abajo. Y se cae y se pega en la regadera Ay, y sale con el ojo morado. Y entonces salen ya, pues órale, ya nos dimos un trompón y sale, cada quien por su lado. Ya se fueron a guardar, dijeron, y el otro día el ojo morado. Y a ver qué pasó. No, madre, me caí de la cama. No, es que, no, ¿cómo va a ser? Dice, un ojo morado no se hace así. No, es que en la regadera me caí, estábamos jugando con un cuate y me pegué en la llave. No, ¿cómo crees? Y entonces ya después descubrieron las madres que eso es lo que hacían digamos, los que se querían agarrar a trancazos. Ajá, Era así. iban para allá. Ahí nos citamos, dijéramos, ahí nos quitamos, Ahí nos era. damos el cerrón y ya después cada quien. ¿Y qué pasaba, por ejemplo, si a lo mejor, como decía, lo encaraban y le decían, me caes mal, nos vamos a dar un trompo? Y sí, 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 y llegaba la hora y no iban, le No, iba o sea, peor. dijéramos, sí, lo buscaban hasta que se dan el trompo, Ah, sí, ok, sí, ok, ok, sí, ok. sí, sí. Ah, yo pensé que igual, digo, al ser internado, obviamente entiendo que no se pueden escabullir, pero lo dejaban pasar. Dijéramos, la bronca era esa. Dijéramos, yo creo que era mejor que se sacaran el trompo, Ajá, que se arreglara en porque ese a final de momento. cuentas lo ibas a estar viendo. O sea, Ajá, no dijéramos, ese es el que me bulea y mejor me escapo o me voy ajá. para otra parte. No, pues Claro. no te puedes salir de ahí. ¿A dónde Y no? entonces dijeron, no, pues ya ni hablar. Si me madre, pues ya ni hablar. O si yo lo madre, pues ya. Sí, sí, sí. Entonces No, realmente sí, sí era así como que había gente Ujú. que sí bulleaba a los demás y todo, pero ya después como que había grupos de cuates que eran muy conscientes. A ver, este cabrón es el que se pasa de lanza. A ver, vamos a machinarlo. ¿Te Ajá. Sus aplacas? chocolatazos, sus Sí. chocolatazos. entre ¿Te la banda se aplacas daban. o te aplacamos? Ah, Entonces ya después era así como que pues ya nadie se molestaba. Entonces realmente ya era, a ver, mi cuate este, mi cuate el otro. Sí ajá. había vatos que sí, que se daban unos trompones así buenos y ya después te digo que las religiones se dieron cuenta. Y entonces ya las regaderas ya no las cerraban porque Ah, ok. era un lugar grande las regaderas y cerraban la puerta. Entonces para adentro no se escuchaba nada. Ujú. Cuando se descubrió, dejaron las regaderas abiertas. Entonces ya dijéramos, ¿dónde se sacan un trompo? Sí, ya Sí, ya no, no había porque dónde, nos ¿no? van a Y estar luego cámaras viendo. por donde sea. Claro. Y Sí. luego los vigilantes. No, pues esos chamacos se agarraron a trancados. A ver si tienen ganas de darse un cerrón. Órale, pues, ahorita les van a dar chocolate caliente a los dos. Chocolate. Se calman, Parejo a todos, ¿no? Hasta con pan, dices, ¿no? Oiga, profe, y ahora sí que cambiando un poquito de tema respecto a todo ese mundo y toda esa experiencia que tuvo, ¿cómo eran ahora ya estando ahí los momentos ya, digamos, de soledad o había un momento de conciencia que usted decía, no sé, estoy con muchos compañeros, pero no sé, me hace falta mi familia? ¿Cómo eran todos esos momentos? ¿Cómo lo vivía usted? Fíjese que haces conciencia. Al principio sí me costó mucho.
Este internado es católico. Hacíamos mucha oración todos los días, el Santo Rosario y los fines de semana, que la misa y que entre semana igual la misa. Entonces era así como que hacer mucha conciencia de que sabíamos que las religiones decían, mira, esto no es para mal o porque queremos como castigarte. A final de cuentas, la gente o los niños dicen, es que es un internado donde te van a tratar mal, ¿no? Dice, no, dice, la verdad lo que queremos hacer es una formación en ti que te vaya bien, que seas consciente de lo que estás haciendo, que estás estudiando, que seas una gente bien. Entonces realmente sí, al principio sí me costó muchísimo, pero mi conciencia fue esa parte de que yo vi ver a mi hermano salir, y yo dije, yo también tengo que terminar. Mm, Al principio, sí, te digo, en diciembre era una chilladera, porque dijéramos, ¿y ahora qué hacemos? Y Claro. 31 de diciembre, y pues la gente acostumbrada a dormirse 1, 2, de 3 de la mañana. Sí. Ese día sí nos dejaron dormir, pero creo que eran las 11. Y oye, todos para adentro y a dormir. El otro día, inicio de año, y creo que hicimos las vacaciones normales de las escuelas, pero pues estando en el internado. Y pues no, digamos, ahora, ¿a quién le damos el abrazo? Todo. Ese día, pues, te digo, nos dejaron dormir tarde y pues que jugar, que la música, que todo eso. Pero, pero pues ahora sí que momentos de soledad, pues yo creo que sí hubo, pero que no se pasaron por alto, sí, porque platicábamos, oye, que extraño a mi mamá o extraño a mi papá. Claro. O que había cuates que desafortunadamente es que mi papá se quedó enfermo y que no sabemos si voy a regresar, lo voy a encontrar. Y mi cuate, por ejemplo, Jorge Tomás, este, se fue y regresó y después le hablaron por teléfono, vinieron por él y desafortunadamente su papá falleció y él se fue, regresó y ya en la segunda vez cuando se fueron de vacaciones él ya no regresó. Entonces realmente sí, como que son episodios donde pues uno va aprendiendo esa parte. Claro. Y pues empiezas a platicar con los cuates y empieza a ser como que más a gusto el estar ahí. Y empiezas a ver que te gusta esto, que te gusta lo otro. Y cuates que ya se avientaban mortales y que empezaba la cusquería del taekwondo y que vamos a hacer taekwondo, que vamos a practicar. Y los cuyas que nos cuidaban, pues ya era gente que venía graduada del internado y que ya hacían taekwondo y que jugaban fútbol y que practicaban mejor. A ver, cuya, quiero que me enseñe esto, quiero que me enseñe el otro. Ya era como más curiosidad de querer aprender más y como que nos quitaban esa parte de que ya estás adentro, ya no estás afuera. Entonces nos encerraban en esa burbuja y pues ya era pues pensar más en lo que venía, en lo que ya estaba afuera, ¿me entiendes? Entonces no era así preocupación más que por lo que tenías que aprender, tenías que ir viendo que qué voy a hacer, qué voy a hacer al otro día. Entonces no era así como que me va a entrar la melancolía y que Sí. me van a apapachar porque estoy solito, porque me falta esto, Claro. ¿no? Y es que realmente, perdón, los cuidaban o sea, sí era muy estricto y disciplinario. Así es. Pero por lo que escucho, los cuidaban y protegían en todos los aspectos, ¿no, profe? Sí, O sí, sea, sí. la verdad es que cuidaban de eso, de sus emociones Exacto. psicológicamente. Así es. Pero sí eran, obviamente, como lo menciona, eran muy, muy, muy estrictos y tal vez muy rectos, pero al final se preocupaban realmente por lo que usted sentía, digamos. Ujú. Entonces, y por lo que escucho, realmente también tenía usted relaciones humanas de amistad. O sea, la verdad no. No yo fue creo muy marcado, ¿no? El Exacto, tema yo creo que lo de la soledad. complementaba tal vez la pérdida o el no ver a su familia con las amistades que hizo Que dentro, ¿no? tenemos allá adentro, sí, sí, sí. De hecho, se fue un primo conmigo, Martín se llama, ahorita está en Estados Unidos. Y yo decía, no, pues me voy a platicar con él. Y él tocó, al principio le tocó con mi familia. Y pues yo creo que con él platiqué muy poco. Empezamos a hacer más amistades. Empecé a hacer amistades con un compañero que se llama Cristian, de Tijuana. eh, Se llama, bueno, se apellida Torino, me parece, así le decíamos. También era de Zacatecas, mi cuate Tomás, que era de Zacatecas. Un cuate que le decíamos Pecas, que era de Tijuana. Y también, te voy a repetir, o sea, era más que platicar. Oye, ¿cómo vivías allá en Tijuana? Claro. Por conocer, ¿no? Era más por conocer las vivencias de cada uno, ¿no? De cada uno. Oye, que si tenías novia, que si no sé qué, que sé cuándo, y así. Entonces era como más interactuar con ellos que, que estar pensando en que me siento mal, ya me Claro. quiero ir, Ajá. que no sé qué. Sí. Entonces se empezó a llenar así como a encajar todo y pues realmente ya se empezó a sentir más a gusto cuando viene la segunda generación. Dijéramos, ok. al principio éramos los chiquitos, dijéramos. Ujú. Cuando viene la segunda generación,
ahora ya pasamos a ser los grandes, dijéramos. Ok. Y éramos los de primero de secundaria, llega segundo de secundaria y ya entra primero de secundaria y ahora somos los grandes. Y ahora los que venían nuevos, oye, mi cuya, que no sé qué, necesito que me enseñes. Aunque nosotros éramos, dijéramos, éramos de un internado, pero como nos veían grandes, nos decían cuya, porque éramos hermanos mayores, hermano mayor en Colima. Ok. Oye, cuya, necesito que me enseñes esto, oye, que no sé qué. Te digo que a mí, en ese entonces, ya en tercero de secundaria, se me pegó un chico de Chiapas, que, digamos, aprendí muchas cosas donde realmente en nuestro país, en México, hay muchísima necesidad que muchos, pues vivimos en una zona donde a lo mejor no la podemos ver. Entonces, este cuate, realmente ya no me acuerdo de su nombre, y me dice, oye, cuya, yo veo que esos chamacos están pateando, pues eso que le llaman pelota. Y me quedé así, ¿cómo? ¿Cómo? Sí, eso que le llaman pelota, pero veo que corren para allá, corren para acá, que no sé qué. ¿Y cómo se llama eso? Yo me dije, en la actualidad, pues, 1999, ya Claro. había fútbol, Sí, ¿no? por supuesto, ya. Pues dijéramos en la tele, lo veo. Sí, claro. Y este chico me dice, no, dice, pues yo en mi vida he jugado fútbol. ¿Cómo? Dice, sí, yo no he jugado fútbol. Dice, es más, cuando me dicen, vamos a ver la tele, porque nos prendían la tele los fines de semana, los maestros me dijeron, a ver, chicos, no sé, se estrenó El Hombre Araña. Esa película pueden traer, sí. Y lo primero que preguntaron ellos es, ¿tiene escenas donde se besen? No, religiosa, no se preocupe, no tiene ni una escena. Ah, ok, esa la puede traer. Porque las televisiones estaban en cadena. Por aquí había una escena donde había, dijéramos, por ahí. Ajá. Entonces, ¡pum! Apagaban todas las teles y todos gritaban, que no sé qué. De repente pasaba la escena y volvían a poner la película. Y así. Wow. Y entonces ese cuate dice, yo no me meto, dice, yo no me meto. Porque era un salón para estudiar. Ahí estaba la televisión. Yo no me meto a ver tele. ¿Cómo? Dice, no, dice, pues la verdad, nunca había visto una persona adentro de ese aparato. ¿Cómo va a ser? Dice, si es una tele. Dice, sí, dice, pero es que donde yo vivo no hay eso. No la conocía. No hay eso. Y también me dice, oye, cuya, la verdad, dice, batallé para dormir. Dice, ¿cómo? Sí, yo pensé que esa casa enorme, dice, se iba a caer. Y era el edificio. Dice, entonces dijéramos, uno se pone a pensar, realmente en unos estados es una extrema pobreza. Sí, las carencias son Carencias, ¿no? totalmente Los increíbles. dulces. Cuando me dice, oye, cuya, ¿y con qué se hace con esto? Y digo, oye, pues son dulces. Una paleta Tuxipó que nos daban los fines de semana, una paleta nos daban los sábados a las 6 de la tarde. Le llamamos merienda. Nos daban una paleta de Tuxipó. Y a veces nos la comíamos, había quien la guardaba. Ujú. Y él tenía, digamos, para nosotros era oro, porque era así como en el Sí. intercambio, ¿no? Ajá. Oye, te doy mi merienda y tú me das una telera. Nos daban 2 teleras para cenar o para desayunar. Ajá. Te doy mi merienda y tú me das tu telera y así. Y él traía una bolsa llena. Y me dice, oye, cuya, ¿y esto qué? Pues son dulces. ¿Cómo que son dulces? Sí, dice, pero no se parecen a lo que he comido. Dice, pues abre uno. Dice, es más, no sé ni cómo se abre y ya lo abríamos. Chúpalo, dice, pero es un dulce, de verdad, es un dulce, sí. Y ya lo chupa, sí sabe dulce. Dice, ¿que nunca lo habías visto? No, dice, yo nunca había comido un dulce así. Wow. Y pues, entonces, ¿qué dulces de qué? Ajá. Pues dulce de calabacita, dulce así. Claro, Pues, un dulce realmente, digamos, como tradicional o del pueblo. Ajá, Sí, sí, ajá. sí. Entonces, realmente uno se da cuenta que realmente en el país hay gente que realmente lo necesita y para ellos realmente es internado. Entonces, sí, dijéramos, hay gentes que nos sorprendían precisamente por eso. A ellos nunca los vinieron a visitar. Nunca. Nosotros íbamos de vacaciones, ellos se quedaban en el internado. Nos iban a visitar, ellos nadie los visitaba. Entonces ellos, en el tiempo que nosotros tuvimos, yo entré el 15 de noviembre de 1998 y salí el 29 de junio del 2001. Ellos se quedaron de esa fecha a esa fecha sin ir a su lugar de origen. Entonces ellos ahí se la botaron todo el ¿Y tiempo. algún cambio que se haya notado debido a eso? Digo, no para mal, sino realmente algo que haya evolucionado en ellos, algo que hayan entendido directamente de, bueno, pues de aquí soy, aquí tengo que seguir y voy a continuar. Ellos sabían que realmente lo que estaba pasando ahí con ellos era algo bueno para ellos porque iban a regresar a su pueblo, a su estado, lo que sea, y no iba a haber el nivel de estudio que hay ahí. Claro. Entonces, dijéramos, la religión nos explicaban, miren, ustedes están aquí en este internado para hacer más, porque van a salir de este internado y necesitamos que ustedes estudien más que la preparatoria, porque en la actualidad ya hay preparatoria en el internado. Cuando nosotros entramos, solamente había secundaria.
Y ahora en la actualidad entran en la secundaria, pero terminan hasta la prepa. Y son 5 años, no son 6 como aquí, que son 3 de preparatoria, ya lo hacen en 5 años. Entonces imagínate los niños que vienen de Chiapas, se aventaron los 5 años encerrados ahí, pero la religiosa les decía, es que vas a terminar de estudiar y la meta es que tú tienes que estudiar una universidad, tienes que estudiar una licenciatura, no sé, para que puedas ayudar a tu familia. Y entonces luego nos decían, oiga, religiosa, cuando yo me case, voy a traer a mis hijos para acá. No, dice, no tienes que traer a tus hijos para acá, porque por eso te preparamos, para que tú lo que tú viviste aquí estés preparado, es para que tus hijos no vivan lo que tú viviste, la necesidad que tuviste con tus papás, que tenías que venir del internado. Entonces tú tienes que prepararte para que después tus hijos no vivan. Porque nosotros decíamos, no, pues es que a mí me gustó el internado, Ajá. a mí me gustó el nivel de estudio. Y le decíamos, no, pues mis hijos van a venir para acá. Y dicen, no, no, dice, tus hijos no tienen que estar aquí. Tus hijos van a tener una mejor vida porque tú te preparaste para darles una mejor vida. Qué Entonces era así como que increíble. así Ajá. era la parte De como que de reflexión. reflexión, Ajá. la parte psicológica que nos hacían. Entonces, en la actualidad, los cuates que tenemos en un grupo, pues algunos doctores, algunos licenciados, algunos tienen escuela, algunos maestros. Entonces, en la actualidad, algunos religiosos, porque se volvieron sacerdotes, dijéramos por los temas que veíamos ahí en el Ajá. internado, Ajá. unos se fueron para ese lado. Precisamente les pregunté, oye, más o menos alguien sabe las fechas exactas. Y ya me dijeron, no, pues sí. Y mi cuate pone ahí que afortunadamente tenemos amigos en todo el país, de lejos nos vemos, Ajá. y pues en la actualidad, pues unos ingenieros, doctores y así. Entonces, esa es la finalidad. El internado, nos decía la religiosa, no es para que tus hijos vivan lo que tú viviste. Ujú, ujú. Entonces, a lo mejor esto que estás viviendo es una disciplina muy fuerte que tú vas a ver a tu hijo que no vas a querer que pase. Entonces, por eso tienes que prepararte para que le puedas dar una mejor vida a tus hijos. A la mano, qué Wow. interesante, Sí, ¿eh? no, la Porque verdad es que de alguna sí. manera, digo, y es que es imposible dejarlo de largo, sobre todo cuando uno tiene hijos. Y me refiero si pasa uno todo ese desafío de, o esa transición, ¿no? Ujú. De ser quien era uno antes y lo que ahora uno entiende después de haber pasado el internado. Toda esa rutina, y tal vez no exactamente igual, pero se queda como que algo, una guía para poder decir a mis hijos, pues no los voy a tratar mal, ¿verdad? Pero sí los voy a hacer que se hagan responsables, que generen esas actividades, que sean conscientes de que a lo mejor se levantan, tienden su cama, lavan su ropa, y poco a poco ir inculcando ese método. Tal vez, pues, si bien no tan estricto, pero sí que se mantenga Que se sobre de mantengan. Sí, no, ese mi mismo mamá nivel. hubiera amado, o sea, que si yo fuera ahí, güey. No, hombre, no, la No mía igual, ¿no? manches. Fíjate Sí, no. que sí, al principio sí, no te Ujú, voy a engañar. Sales del internado y todo, y pues la rutina, ujú, pues a lo mejor pudiera durar a lo mejor 1 año o 2 años. Pero yo siempre mi reflexión fue así. Dentro del internado pues era una burbuja, donde nosotros no sabíamos Ok. qué pasaba fuera del mundo, ¿no? O para nosotros ese era un mundo, ¿no? O yo lo veía así. Afuera no sé qué esté pasando, no sé Será si igual o peor, sea ¿no? igual o peor. Ajá. Entonces, tú vives en nosotros, yo lo vi así, ¿no? Yo lo planteaba así. El internado era un lugar, un mundo chiquito, Ujú, donde había o existían cosas buenas o existen cosas buenas. No había nada malo, no había, dijéramos, maldad. ujú. Pero afuera, pues el mundo es enorme, ¿no? Sí, Donde hay claro. maldad, donde hay, no sé, drogadicción, alcoholismo, vandalismo, maldad. Entonces, tarde o temprano, te come el mundo. Mm, Entonces, a lo mejor al principio, eh, pues yo lo noté, 5 de la mañana ya estás parado, como dices, mi cama, mi ropa, todo. Pero empiezas a ver el mundo, te llega un flash. Dijéramos, yo lo vi así, ujú. que ya estoy viendo una película donde dijéramos, hoy una cena, y me acuerdo del internado y dijéramos, me volteo para allá, ¿no? Pero dijimos, pues ya no me vigilan, o ya no se apagó la tele, ¿no? claro. Y entonces dices tú, pues ya estoy en el mundo exterior, donde Ujú, las religiones nos dijeron, a ver, órale, sálganse, Ujú, ahora vas a vivir esto, así el otro. Cuando nosotros nos graduamos, te dan una herramienta. Ahí en internado tienes talleres. Yo metí el taller de electrónica,
pero desafortunadamente no había trabajo en ese entonces para gente donde diera una empresa con electrónica. En la actualidad sí, la empresa de LG contrata a chicos que sean graduados de ahí. Wow. Y me dice la religiosa, ¿sabes qué? No hay trabajo para la gente que estudió electrónica como ustedes. ¿Qué quieren hacer? ¿Se van a regresar a su estado o quieren estudiar otro taller? Yo dije, no, pues mi idea siempre fue esa. Yo quiero trabajar para ayudar a mis papás. Digo, pues madre, yo me voy a quedar. Yo sí quiero aprender otro taller. ¿Qué quieres? Hay joyería, hay carpintería, hay mecánica. Yo dije, joyería. No sé de qué se va a tratar, pero yo quiero joyería. Ok, te vamos a capacitar un rato para que, pues ya se había acabado el internado. Y pues te vamos a capacitar un poco. Y de ahí, órale, vete a chambear. Y dijéramos, yo no había conseguido el taller de joyería Ujú. porque casi lo vivimos como año y medio. Nos preparaban Sí, sí, sí. para poder salir a trabajar en lo que nos habíamos preparado, pero yo no encontré trabajo. Y yo creo que fueron como 2 meses donde rápido fue así como que un trabajo rápido. Y me dice, pues hora de trabajar. Y entonces ya me fui a trabajar joyería básica, se llamaba el lugar, donde hacíamos las piezas para las sillas de montar ahí en Guadalajara, Ah, ok. piezas de lujo, donde se hacían cortes con una cegueta que le llamamos cegueta de pelo, soldábamos y todo eso. Y entonces ya nos decía la religiosa, ahora ustedes van a tener que buscar su comida, ustedes van a tener que pagar renta, ustedes van a tener que pagar la luz, ustedes van a tener que esto, ustedes tienen que viajar en el camión, ustedes tienen que ver el mundo exterior. Entonces ya dijéramos, te deslumbras. Mm. Entonces te voy a repetir, como que la espiritualidad te duraba 1 o 2 años y después o te comía el mundo o tú te seguías firmes, ¿no? Ok. O dijéramos, empezábamos a probar cosas nuevas o que no vivíamos, que no las teníamos dentro del internado. Entonces te voy a dar, o sea, era donde aquí está, tú decides si lo agarras o no lo agarras, ¿no? Tú sabes que esto es lo malo, tú sabes que esto es lo bueno. Generaban conciencia a las religiosas. ¿Sabes tú que eso es malo? Tú decides si lo haces o no. Ya nadie te va a decir nada afuera. Entonces yo salgo del internado y me voy a trabajar. Y pues duré como 2, 3 meses, porque me fue mal. Vivimos como 25 chamacos en una casota que las religiosas consiguieron. Ujú. Y era todo, a ver, a ti te toca pagar tanto, te toca pagar esto para que pudiéramos juntar el pago de la renta de la casa. Y pues te voy a repetir, ya vivíamos afuera. Y pues ya se empezó a perder dinero, y que ya se empezó a perder la comida, y que ya se empezó a perder el otro, y que estos empezaron a tomar, y que eso empezaron Válame. a fumar. Entonces dijéramos, ya no me gustó. Y le empiezo a decir a mamá, ¿sabes qué, mamá? Ya empezamos a vivir esto y esto y esto y esto. Entonces ya como que ya no estamos, dijéramos, caminando para el mismo lado. Ya unos ya empiezan a cojear, dijéramos. Y me acuerdo muy bien porque le hablo por teléfono el día de mi cumpleaños. Y en ese entonces todavía el teléfono de la tarjeta, ¿no? Ah, ok. Y compro la tarjeta de 30 pesos. Y pues no, dijéramos en ese entonces todavía no sabíamos ni para qué era el dinero, ¿no? Y Ujú. pues me pagaban, 500 pesos me pagaban en ese entonces a la semana. Y pues yo lo guardaba. Y pues, a ver, nos toca poner de a 100 pesos para comprar un costal de arroz. Porque vamos a preparar arroz, o que vamos a preparar frijoles, Ujú. o que vamos a comprar cereal. Y cada quien ponía su parte. Y lo demás, pues lo guardaba. Y pues dijéramos en el internado, yo lo guardaba debajo de la almohada. Y pues ahí guardé el dinero. Y entonces me voy y le hablo a mamá, oye mamá, y mi mamá, feliz cumpleaños, que no sé qué, y pum, se acaba el saldo. Ah, Y decía, pues ahí tengo dinero, voy al dormitorio, digamos, a la casa, ujú. y reviso y cuál. Ya no había ¡A dinero. la Y yo mano! dije, ¿y No, ahora qué hago? hombre. ¿Y ahora cómo le hablo a mamá? Y dijéramos, esa no era la preocupación. La preocupación era y para el pasaje Ujú. y para la comida de la semana. Y pues ya no había nada. Entonces dije, ya no, ya dijéramos. Y después ahí, en esa casa, empecé a hacer como amistades. Creo que se llamaba Valle del Sol, el lugar donde yo vivía. Y enfrente había una unidad deportiva. Enorme el lugar ahí en Guadalajara. Y empecé a hacer amigos. Y las mamás me dijeron, y ya les empecé a explicar, es que no tengo dinero. No te preocupes, vente a cenar. Y no te preocupes, vente a cenar. Y así. Empecé a hacer amistades ahí Ajá. con los niños. Porque pues, yo salí, fueron 2 años y medio, como de 17 años, 17, casi 18. Y pues ahí eran niños como de 15, 10 años. Y pues empecé a hacer amistades y veían que pues no éramos malas personas, ¿no? Ujú. Dijéramos al principio. Y dije, pues, ¿cómo le hago? Y después, en el lugar donde yo trabajaba, como a
10 minutos había un mercado aquí como Fortín y daban comida con tortillas de mano y todo. Y yo dije, ¿y cómo le digo a la señora que no tengo dinero y pues voy a tener hambre, ¿no? Y ya, pues dijéramos, la religión nos dijo, ahora les toca hablar, ahora les toca pedir y vergüenza pues vas a tener y tú decides si te quieres quedar con hambre. Y ya que me acerco a la señora y le digo, ¿sabe qué, señora? Me pasó así, así, así. Y pues realmente llegaba la semana y nosotros pagábamos. Le digo, pues me robaron mi dinero, ni para el pasaje ni nada. Me dice, mira, mijo, no te preocupes, ¿de dónde eres? No, pues yo soy de Veracruz. Te voy a decir, dice, te voy a dar la oportunidad a ti, dice, porque veo que eres sincero. Pero tu cuate de Tabasco le di comer toda una semana y cuando me dijeron, ya se fue a Tabasco y no me pagó. Eso, mi Digo, no, chamaco. señora, la verdad, yo sí quiero que me dé de comer. Dice, pero a la semana me tienes que pagar, sí, a la semana. Y así, la señora, afortunadamente, pues como éramos como 10 que trabajamos en ese lugar, íbamos a comer ahí con ella. Vale, chicos, coman. Y nos daban más tortillas, dijéramos, la comida corrida te daban 5 tortillas. Y nos decían, para que no se queden con hambre y no se vayan a quedar con que no tienen nada que cenar. Vale, comen tortillas y a comer tortillas. Entonces la hora de comida era atascarte. Entonces llegábamos a la cena y pues ya no tenemos hambre. Ajá. Y entonces a la hora de la fin de semana, ahí estaba. Ya le pagaba y a la señora, pues qué bueno que me pagas, que no sé qué, que no sé cuál. Pero a la señora dijéramos, te vuelvo a repetir, la gente ya conocía la parte del internado y sabían que ya la primera generación había Ajá, salido que a ustedes eran trabajar. egresados de ahí, Ujú. ¿no? Y pues nos Y dijéramos, no, la todavía verdad es que sí es como, obviamente al profe le tocó y seguramente valoró con los compañeros que tenía y la verdad es que creo que este tipo de prácticas es lo que hace muchas veces, Sí. valorar lo que tenemos más lo que no tenemos, dejarlo a un lado porque luego somos muy así, ¿no? Sí, claro. No, como Sí, que como lo totalmente. tenemos, lo deseamos, Ajá. ¿no? Y al final de cuentas, este tipo de experiencias y pláticas que nos da el profe, al menos en su experiencia, yo creo que hace tocarnos el corazón Ujú. y realmente valorar lo que nosotros estamos viviendo y ponernos en los zapatos de los niños que sus compañeros que tocaron de Chiapas o de otros tipos de lugares que realmente tenían poco o nada. Sí. Y vivir este tipo de cosas y gracias a ese internado que tuvieron ya muchas cosas porque tal vez ni siquiera lo hubieran tenido, ¿no? No, Ellos en pues no. sus lugares y que estos tipos de internados los ayuden realmente y puedan llegar a otro tipo de cosas que la misma vida real, como usted decía, se los pueda dar. Y ahora sí que para cerrar un poquito ya con esto, profe, digamos que usted ya sabe todo lo que vivió en su vida y que ahora lo implementa en su vida diaria. Si usted no hubiera pasado por ahí, digamos, y lo que ha vivido a lo largo después de salir de ahí, ¿qué cosas no hubiera podido superar tal vez si usted no hubiera estado dentro de ese internado? ¿Qué aprendió para poder implementarlo en su vida? Fíjese que yo vivía en Santa Leticia. Y en ese entonces, dijéramos, también era un barro muy pesado. Y pues yo, dijéramos, viví y, dijéramos, subí y bajé. Ujú. Yo siento que si no me hubiera internado, a lo mejor ni viviera yo. Wow. Órale. Entonces, tengo un hermano más chico, Ujú. se llama Valentín. Yo me fui al internado y él se quedó. Dijéramos, yo era como que el grande. Bueno, a final de cuentas era el más grande que él, ¿no? Y él venía atrás de mí, dijéramos, si yo hacía eso, pues él también lo hacía, ¿no? Si yo llegaba tomado, él llegaba tomado, ¿no? Si yo fumaba así, si yo me drogaba así. Y entonces llega la fecha en que me voy al internado y se queda mi hermano. Y pues yo ya dije, entre comillas, yo ya me salvé porque me sacaron de ese lugar o de las vivencias que estaba pasando en ese entonces, pero se queda mi hermano. Y la primera vez que me va a ver, yo veo a mi hermano flaco, y tenía unos moretones así. ¿Y ahora qué te pasó, carnal? No, pues es que me caí. Y de veras, me dice, sí, yo me caí, que no sé qué. Ya que me acerco a mi mamá, dice, no, dices que se desmayó en la calle. Ay, ¿Cómo? Sí, caramba. pues es que esto, y que llega bien tarde, que no sé qué. Y entonces, ¿qué hicieron? Llevárselo a Mexicali. Entonces, yo siento así como dices tú, la pregunta esa, yo siento que me hubiera ido muy mal, muy mal. Yo siento que sí me hubiera ido muy mal y en la actualidad, todavía platico con mis cuates. Después de haber salido de internado, pues regresaba yo a mis cuates y todo. Desafortunadamente, puedo verme a lo mejor en un espejo con ellos, pues todavía siguen en las drogas, siguen tomando. Desafortunadamente, algunos de mis cuates pues ya pasaron a mejor vida. Unos
pues por el alcohol, unos por sobredosis. Ah, Entonces, sí siento así como que a lo mejor hubiera yo terminado igual o Sí. me hubieran hecho lo mismo de mi hermano. claro. Me hubieran llegado a Mexicali porque teníamos hermanos. Mi hermano, el primero que se graduó de allá de Villa de los Niños en Chalco, se fue a Mexicali y lo trasladaron para Mexicali porque él también estudió electrónica. Por eso yo también estudié electrónica, Ok. porque yo seguía los pasos de mi hermano. Ujú. Y entonces en Chalco le ofrecen la empresa LG, pero llevárselos a Mexicali. Ah, Y entonces mi hermano se va para allá. Entonces dijéramos, mi hermano más chico, pues es el que está más mal, que se está pasando esto, está haciendo un relajo, y mejor nos lo llevamos a Mexicali. Entonces a lo mejor a mí me hubieran llevado también para allá. Hubiera sucedido lo mismo. Hubiera sabido lo mismo, ajá. Pero sí, realmente, pues doy gracias a Dios porque, pues te vuelvo a repetir, o sea, todavía veo a mis cuates ahorita, desafortunadamente amigos, casi mis hermanos, ya no viven, que más quisiera que estuvieran viviendo, pero pues el alcohol, las drogas, y que en la actualidad todavía siguen luchando algunos de ellos, los veo. Cuando yo salí de internado me decían padrecito, oye, ya, dile a ese cabrón, en las orejas. Sí, sí. Me decían, tú regáñalos, mi Carlitos, así, siempre me llamaron así, Carlitos, tú regáñalo, que no sé qué, pero pues yo platicaba con ellos, pero pues Ya ya era decisión de ellos, ¿no? vivir una vida así es un poco complicado, un poco complicado. Algunos de mis cuates sí salieron, dijéramos, del hoyo, unos que pues no tomaron la decisión de no seguir ahí y realmente ver, dijéramos, agarrar una oportunidad para poder hacer algo diferente, ¿no? Claro. Algo diferente. Afortunadamente muchos cuates pues se quedaron ahí en la rayita o se quedaron en el hoyo, dijéramos, y hay unos que pues ya no salieron. Wow. Pues está increíble, profe. Y antes de despedirnos ya para cerrar este episodio, profe. Hoy en día, así como vemos a la juventud, con esa experiencia que usted adquirió en el internado, ¿qué les diría? ¿Qué consejo podríamos obtener para ellos? Fíjate que en la actualidad hay mucha como rebeldía, Mm, mucha dejadez, podría decirlo así, y desafortunadamente no es, sí es por parte de los jóvenes, pero desafortunadamente por parte de los papás más, ujú, porque ahora pues ya no los dejan ser, entre comillas, de experimentar, dijéramos, tropezar para aprender, porque ahora los papás pues acobijan, mejor prefieren, dijéramos, protegerlos, sobreprotección. Entonces ahora hay chamacos que, te digo que lo que yo viví ujú. en ese entonces, ahora lo estoy viendo, pero en chamacos más chicos, en mis cuates en ese entonces, 15, 20, 25, ahora chamacos de 12, 13 años, Sí, claro. donde yo siento que, pues, dijéramos, ojalá y hubiera, en la actualidad hay en muchos países ahorita ese tipo de internados. Digo, Chalco aquí en México es en Chalco y en Guadalajara, hay en Guatemala, hay en Brasil, hay en Corea, hay en Filipinas, donde realmente sí se necesita ese tipo De como de ayuda. educación o de ayuda, Ujú. porque en la actualidad, pues, yo ahorita que vivo, trabajo con jóvenes, desde niños pequeñitos hasta chicos de preparatoria. Es una lucha constante con los niños, con los chiquititos, pues ahorita pues es mondiable. Ujú. Dijéramos, mi profesión de taekwondo pues es gritar. Hablo fuerte y el niño se me queda bien, ¿no? Ah, sí, sí. Pero ahorita hablo fuerte con un chamaco de prepa. Dijéramos, ¿usted quién es? O Ajá. No lo intimida, ¿no? vulgarmente, Ajá. ya no lo intimido. Ajá. O sea, les vale. Dijéramos, y más en una escuela particular, ¿no? Chamacos que Sí, tienen, claro. que pueden, pues les vale sombrilla, dijéramos. Actualmente yo siento que sí, como dice la canción, no sé dónde vamos a parar. Desafortunadamente los papás son los que a lo mejor necesitamos como que unas cachetadas, como Ok. para que ¿Unos chocolates? un chocolate caliente, Unos exactamente, Chocolate caliente, se exactamente. den cuenta Sí. que si no hacemos algo, si no hacen algo, Ujú. pues vamos a acabar mal, o van a acabar mal. Wow. En la actualidad, los chicos, los jóvenes se están muriendo de depresión, se están muriendo por Sí. drogas, que realmente antes, pues era, dijéramos, no muy común, pues dijéramos, un chamaco, no se veía mucho tanto la depresión, ¿no? Dijéramos, en la actualidad la depresión ni se ve, ¿no? Ujú. Hay gente que se siente contenta y todo y está bien deprimido y desafortunadamente la gente que toma una mala decisión
y que dicen por la puerta fácil, ¿no? Sí. Y se suicidan, ¿no? Entonces, yo siento que sí quisieran, yo quisiera, dijéramos, que en la actualidad los papás se den la oportunidad de a lo mejor no meterlos en internado, sino que se den cuenta que la actualidad, esta parte de la tecnología también tiene mucho que ver. Eh, Dan libertad, Ok. pero para unas cosas que a lo mejor puede ayudarles, pero que no volteo a ver qué es lo que está haciendo, ¿no? Ajá, exactamente. No, Pues sí, no nos se ha enfocamos, perdido ¿no? el respeto y la disciplina de alguna Sí, manera, ¿no? exactamente, ¿no? Y pues sí, como usted decía de estos jóvenes que usted quién es para alzarle la voz y de eso, pues al final es usted el profesor y el maestro que Claro, tendría No, que haber ya no, pero ya dejan profesor, visto ya el, no. el descuido, ¿no? Dejan Sí, visto el descuido o exactamente. la sobreprotección que uno les da y eso hace a que ellos se vuelvan de esa manera, ¿no? Sí, como dice el profe, al menos tal vez yo también fue de esos, pero dice ahorita que ya desde los 10, 11, 12 años antes tal vez era el momento de la adolescencia, 16, Ajá, 15, 17, por 20, ahí así, ¿no? pero ya ahorita dice que son más chicos, entonces sí hace falta por ahí unos chocolatazos, ¿no? Sí. ¿No? Sí, por no, ejemplo, como que- en mi escuela de taekwondo me han tocado chamacos ya grandes. Los chiquitos, te voy a repetir, son más moldeables, pero algunos chicos que me llegan por disciplina en el taekwondo y pues llega la abuelita o llega el abuelito, los papás, y el chamaco contestó. Y dijéramos, ya yo sí tengo esa parte como de poder. Y a ver, Claro. conmigo te vas a poner firmes y mucho más con tus papás o con tus abuelitos que vienen a traerte. No les hablas así, los respetas, tienes que hacer eso. sí, 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 Digo, claro. en mis tiempos, yo le alzaba la voz a mi mamá. No, claro, ya por era supuesto. un cachetadón que me voltea la cabeza, ¿no? Chocolatazo, ¿no? Y ahora los papás no sé si no quieren hacerlo, a lo mejor porque no quieren repetir. Por ejemplo, yo con mis hijos también les dije, ¿sabes qué? No, pues con mi mamá realmente pues casi no, siempre llamaba la atención, pero mi papá sí era una persona que le teníamos miedo. Ujú. Claro. Entonces dijéramos, yo les dije a mis hijos, ¿saben que yo no quiero repetir? Yo creo que a mi hijo, a lo mejor ahorita porque es el más pequeño, con mi hija solamente una vez, una nalgada, dijéramos, pero con una dije, con Claro. esta vas a tener y realmente Y ya. una llamada de atención y tú sabes que no voy a volver a repetir. Entonces, pero ahorita el chamaco le habla así, le habla así, Sí, le habla los así, límites, le ¿no, profe? vale. Sí, Claro. los límites. Entonces, al final de cuentas, sería una excelente opción por cuestiones de disciplina y aprendizaje tener como mínimo, si no un internado, sí algo de ejercer esa Sí. quizá a lo mejor, presión, Esa ¿no? mano ahorita dura. que yo Esa soy mano dura, docente, exacto. que los papás nos den la oportunidad de poder formar, no educar, porque siempre hemos escuchado eso. Ujú. En la escuela formamos, no educamos. Los Exacto. niños vienen de la escuela, la educación viene de la familia. De la casa. Ujú. El que el chamaco conteste es porque contesta en casa. Claro. El chamaco no es disciplinado es porque no es disciplinado en su casa. Nosotros como proformadores, yo no soy maestro frente a grupo, pero también convivo con los chicos fuera de la cancha, que nos den esa parte de poder formarlos. Pero pues aquí les levantamos la voz o queremos poner un correctivo, porque ahora ya ni castigo podemos decir, Ujú. es un correctivo, pues ya casi nos quieren comer vivos porque Sí. es que a mi hijo no se puede hacer esto, Ya es que a mi hijo ya no es se puede demanda, obligar. ¿no? Ya es demanda No, segura, ¿no? sí, la verdad que sí. ¿No? Pues ahorita los ese es un buen maestros tema para otro. nos sentimos Estaría así bien, como ¿eh? que Para amarrados, otro nos sentimos episodio. amarrados porque ya no le podemos, ¿cómo disciplinamos a un chamaco que, Sí, no, que ya no no. nos quiere hacer caso? Claro. Pero, pues bueno, ahora sí que ya, nada, agradecerle, profe, por abrirse así, contarnos todo de esa experiencia, toda esa vivencia y que gracias a eso le sirvió, obviamente, y gracias a Dios le sirvió todo eso, que ahora es usted un gran maestro, un gran profesor y la verdad es que pues no queda más que justo eso, agradecerle, ¿no, amigo? Así es, totalmente, profe. Gracias por nuevamente abrirse con nosotros, compartir esta excelente historia que valía la pena Sí. totalmente que se escuchara, que se Ujú. viera y que pues ojalá a muchos les sirva y por lo menos también tengan esa inquietud de buscar ese tipo de internados, no para meter a alguien, sino me refiero para investigar y que vean realmente cómo es este tipo de dinámicas dentro de esas instituciones, ¿no? Agradecemos, profe, de verdad que haya estado aquí con nosotros. Pues nada, Sí. damos por concluido, Ujú. profe. Gracias, Muchísimas profe. gracias de verdad Sí, por gracias darse a el ustedes tiempo. por la invitación. Y bueno, pues vamos a
a seguir a ver en otro episodio y ojalá podamos hablar algo así de esos temas, ¿no? De formar jóvenes. Y a mí a ver si mi mamá sí me dio unos chocolatazos a su madre, sí, jefe, sí, sí, de formar con chocolatazos. Sí. Pues ya nos vamos, familia, mi hermano, algo más antes de despedirnos. Pues nada más, bandita, agradecerla. Ya saben, sigan en nuestras redes sociales, Instagram, TikTok, Facebook y obviamente cada jueves en YouTube vamos a estar subiendo 8 de la noche para que nos sigan, nos escuchen, nos vean y pues nada, sean amables, bandita, sean empáticos y pues amen al de enfrente como se aman ustedes mismos. Que Dios me los bendiga y me los cuide mucho. ¡Ya nos vamos, familia! ¡Bye!